Nikki de Goddess of Victory es una mierda. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Hace ya más de un año les hablé de un juego que había sido tendencia por sus provocativos avances de poderse jugar con una mano. Ustedes me entienden. Y se trata de Nikki the Goddess of Victory, un título vertical donde el jugador estará a cargo de bellos soldados en búsqueda de la liberación de la humanidad a manos de un enemigo venido del espacio, que a casi 2 años de haber salido oficialmente es una gran decepción. Pero vayamos por partes, empezando con la cuestión técnica básica. Nikki the Goddess of Victory es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo, con un peso total de 8.5 GB totales que variará según los recursos que desees descargar, como voces, gráficos y demás. Necesitarás Android 7.0 en adelante, 4 GB de memoria RAM recomendados, procesador Snapdragon 720 en adelante o equivalentes. Y por último, el juego no ofrece ninguna opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Nikki the Goddess of Victory tiene un apartado gráfico bastante agradable, no por nada está rozando los 10 GB de almacenamiento en tu dispositivo, si descargas todos los recursos, claro. Algunos jefes de zona no recuerdan a otros plataformeros clásicos como Metal Slug. La jugabilidad es bastante simple, ya que lo único que tienes que hacer es dirigir la mira de cada Nikki al enemigo y activar el poder especial de cada personaje cuando esté disponible, tocando su avatar. Cada Nikki tendrá un arma diferente que podrás usar e intercambiar durante la batalla, además de que podrás usar a la que más te guste. Y si te lo preguntas, sí. Es tan fácil que puedes usar una sola mano para que la otra la ocupes en otra cosa. Sumado a esto, las físicas de disparo de algunas Nikki sin duda complacerán al más exigente y podrá mantener ocupada la otra mano que tienes disponible. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. El juego luce bastante bien, he de repetir, pero su peso de casi 10 GB de almacenamiento hace que reconsideres en instalarlo o no, y si bien hay títulos que rozan ese peso e incluso hasta lo superan, lo que Nikki ofrece muy a mi parecer es tan pobre que honestamente se siente espacio desperdiciado. Lo peor de todo es que si bien tiene diferentes modalidades de juego, la mecánica es la misma, solo mueves el cursor, tocas, mueves y así sucesivamente. El colmo de todo esto es que el juego tiene una opción automática, es decir, el juego prácticamente se juega solo. Tú solo abres la app y dejas que el modo campaña se termine solo. Tú nada más seleccionas el nivel y dejas que el juego haga el resto. Si bien hay jefes que no te dejarán usar la opción automática, podría decirse que en un 80% el juego tú no harás nada. Esto hace que el bucle de mejorar a tus Nikkis y regresar a la batalla pierda todo el sentido. Súmale lo repetitivo de los escenarios y enemigos, que bueno, no hay más que decir. Ahora, ¿quieres más Nikkis? Puedes jugar los gachas gratuitos para obtener más personajes, pero las posibilidades de que se repitan los que ya tienes son muy altas, a menos claro de que pagues dinero real, ya que sí. Si aún no te has dado cuenta, este es un juego gacha que hará lo que sea para que gastes a más no poder. Y ha funcionado. No por nada, durante la última mitad del 2023 representó el segundo lugar de juegos con mayor recaudación en China. Y es que el juego ha tenido demasiadas colaboraciones, lo que hace que los jugadores inviertan. Aunque he de admitir que las colaboraciones son ingeniosas. En resumidas cuentas, podríamos decir que el juego cae en esos títulos casuales que no buscan ser un reto, sino que solo nos ven como cajeros automáticos. Por último, una cuestión bastante molesta son los tiempos de carga entre menús, que pueden ser exasperantes, ya que te encontrarás con muchas opciones para mejoras e interacción de niveles que te harán pasar de un menú a otro, pero tardarás más esperando a que carguen los menús que lo que realmente harás en ellos, lo que le quita mucho interés, lo vuelve complicado y aburrido. Una vez visto lo bueno y lo malo de Nikki the Goddess of Victory, ¿vale la pena? Honestamente, no. Pero no por el juego en sí, ya que hay muchos títulos que hacen lo mismo y podrían ser entretenidos. Mi principal problema con Nikki empieza desde mucho antes, y es que el juego se nos vende como uno que raya entre lo H, apuntando a un público masculino,
pero de H no tiene nada, ya que si viste este otro video, sabrás de antemano que algo así no puede estar en la Play Store. Por si fuera poco, en un anuncio promocional de Malasia, el juego hacía ver a sus jugadores como patéticos, perdedores y pervertidos. Este anuncio fue eliminado poco después, pero Internet no olvida, así que el título de una compañía que me ve a mí, el usuario, como algo de burla y encima me lo eche en cara, no merece apoyo alguno. Además, me ofrece un título con físicas regulares, con un sistema de intimidad que no llevará a nada, una historia que no se digna a ser más amena con el público de habla no inglesa y pesa más que su puta madre, no vale la pena. Y es que para colmo de males, hay títulos que te dan lo que prometen, y ya te los traje. Boobs in the City es el ejemplo perfecto de eso. Si no sabes qué es, acá arriba te cuento. Ahora, ¿no quieres un juego H? Action Time Money, basado en un título H, juega con lo suculento, entregando acción divertida y amena. Y ese es mi punto. No es que sea un desastre total, sino que hay opciones mejores que sí te dan lo que prometen. Pero bueno, al menos eso es lo que digo yo, ya que recuerda que la opinión más importante es la tuya, por lo que te leeré en los comentarios. Mientras tanto, te dejaré con otro título por acá arriba para que le eches un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.